Bueno, entonces, nos quedamos aquí en lo que es moléculas de complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo de histocompatibilidad se conoció cuando estaban investigando sobre los trasplantes de órganos entre humanos, trasplante de órganos. Ahí vieron que existían unas proteínas en la superficie de todas las células del órgano que no permití que genere una reacción de rechazo en el individuo que iba a ser trasplantado, el receptor. Es por eso que a este grupo de proteínas se le dio a conocer como antígenos leucocitarios humanos, los HLA. Y su función de ellos es ser un complejo de moléculas de histocompatibilidad. Están genéticamente están dispuestas en el cromosoma 6, en el brazo corto. Ahí está la secuenciación de los genes que regulan este complejo de histocompatibilidad, el cual, debido a su heterogeneidad que tiene, y como se heredan los del padre y los de la madre, se lleva a cabo una recombinación de estos genes que son muy heterogéneos, muy diversos, muy polimórficos, que cuando se recombinan forman unas proteínas, pues no distintas, sino una secuenciación diferente, generando un juego de células de proteínas de histocompatibilidad que es único, digamos, en relación a otros humanos. Entonces, es por eso que esta es una barrera muy difícil de romper en relación a los trasplantes. Existen dos complejos de histocompatibilidad formados por los antígenos leucocitarios, que son el complejo de histocompatibilidad tipo 1, y los cuales se expresan en todas las células nucleares del cuerpo. Todas las células que tienen núcleo tienen este complejo de histocompatibilidad tipo 1. Y el otro complejo es el tipo 2, el cual nada más lo vamos a encontrar principalmente en las células presentadoras de antígeno, como son las células fagocíticas, como el macrófago, y las células dendríticas. ¿Cómo está formado el complejo de histocompatibilidad tipo 1? Sus características morfológicas, químicas, estructurales, pues es una cadena polimórfica alfa, es una cadena polimórfica que tiene un alto peso molecular y por lo tanto tiene tres dominios que le llaman el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Esta proteína polimórfica alfa se une a otra proteína que se llama microglobulina beta 2. Entonces, la microglobulina beta 2 es la que genera la inserción a la membrana basal, y de aquí parte la unión de la cadena polimórfica, que tiene sus tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La alfa 1 y alfa 2 forman el espacio donde se va a expresar el antígeno, el cual tiene que ser reconocido por las células, por los linfocitos T. Es por eso que quienes forman ese dominio de expresión para el antígeno es la cadena alfa 1 y el alfa 2, ¿vale? Y el fragmento o el dominio alfa 3, va a servir para que se una una proteína del linfocito TCD8, que es el que reconoce este complejo de histocompatibilidad, se una a este fragmento de alfa 3 y generar la interacción necesaria para el reconocimiento de los antígenos, ¿sale? Entonces, el TCD8 es el que va a llevar a cabo este proceso. Bien. Si lo hacemos de una forma, si se lo represento a través de un esquema, a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. Bien. Resulta que no está borrándome la que quiero. Mejor hago otra. Bien. Tenemos una célula nucleada, la que ustedes gusten. Esta célula nucleada tiene este complejo de histocompatibilidad.
que está formado, como decíamos, por la microglobulina beta 2, que es la proteína que sirve para que se inserte en la membrana celular, y después vienen 3 dominios. Un dominio viene la cadena pesada, que sería la alfa 2, ahí puse alfa 1, sería la alfa 1, perdón, sería la, estoy fallando, ¿no? Esta sería la alfa 2. Es más fácil que lo escriban, alfa 2. Bien, entonces el antígeno o el fragmento del antígeno que esté buscando se expresa y se coloca en esta zona. Entonces, cuando viene el linfocito T, el linfocito TCD8, a través de su, recuerden que él tiene un receptor que es un receptor TR. Él tiene aquí su receptor TRC. Y este es el complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sale? Esta es una célula nucleada. Esta es una célula nucleada. Entonces, al entrar en interacción estas dos moléculas, el CD8 tiene, una de sus proteínas se va a adherir a la porción de alfa 3 y de esta manera entonces ya entrará en contacto con el complejo de histocompatibilidad tipo 2 para reconocer el antígeno. ¿Sabe? ¿Cómo es que este antígeno llega a este receptor? Bueno, lo que sucede en el interior de la célula es lo siguiente. Casi siempre el complejo de histocompatibilidad tipo 1 reconoce lo que son parásitos intracelulares, que pueden ser bacterias intracelulares o virus intracelulares, o alguna célula que se está malignizando, que se vuelva a convertir en cáncer. Entonces, esas proteínas anormales, lo que, que están distribuidas en el citoplasma, se dirigen o son llevadas a un sistema que se le llama sistema de proteosomas. Recuerden que el sistema de proteosomas no es más que un grupo de enzimas que parece un sacapuntas en donde pasan estas proteínas anormales que pueden ser de algún patógeno o que simplemente son proteínas anormales, atípicas, que dejaron de funcionar y se fragmentan en pequeños péptidos, que es lo que está pasando aquí. Estas proteínas pasan en el proteosoma, se fragmentan en pedacitos muy pequeños y son trasladados al retículo endoplásmico rugoso. Son llevados al retículo endoplásmico rugoso y aquí son unidos o se unen a el fragmento, a la microglobulina beta 2, a la microglobulina beta 2. Ahí están unidos, ya la microglobulina beta 2 la tiene adherida a sí misma. Esta microglobulina llega y forma parte de la inserción del complejo de histocompatibilidad tipo 1 y el péptido lo lleva hacia las cadenas alfa 1 y alfa 2 del complejo de histocompatibilidad. Entonces, así es como se expresa este complejo de histocompatibilidad. Entonces, viene el linfocito CD8, lo reconoce, se une a través de una señal a la alfa 3 para que se lleve la interacción. De esta manera es como reconoce nuestras células
al antígeno que está puesto en el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Entonces aquí dice, las proteínas son degradadas en el protosoma. Esto es en el interior de la célula. Es una proteína que está en el interior de la célula, que se degrada en el protosoma. Los pedacitos que se forman de esta proteína, los péptidos, son llevados al retículo endoplásmico rugoso, en donde se inserta al complejo de histocompatibilidad clase 1 a través de la microglobulina beta 2 y ya son trasladados a la superficie de la célula, donde se muestra que el fragmento alfa 3 del complejo de histocompatibilidad se une a la proteína al linfocito TCD8 para generar la interacción entre el complejo de histocompatibilidad y el receptor TCR del linfocito CD8, para de esta manera identificar virus o células de tipo tumoral. Después, el complejo de histocompatibilidad tipo 2, este está formado por un también heterodímero, nada más que son dos, la cadena alfa y la cadena beta. Ambos tienen unos dominios, beta 1, beta 2, y los alfa tienen alfa 1, alfa 2. En el esquema observen ustedes cómo aquí está la molécula alfa beta 2 con sus dos dominios, beta 1 y beta 2. Y del otro costado está la cadena, la cadena alfa con su dímero, con su dominio alfa 2, alfa 1. Los dominios alfa 1 y beta 1 son los que forman la hendidura donde se lleva a cabo el reconocimiento de los antígenos. Este es el que va a formar esa hendidura. ¿Por quién está sintetizado? ¿Por quiénes son los que forman? ¿Qué antígenos leucocitarios humanos forman esto? Pues son los el HLA-DP, el DQ y el DR. ¿Sale? ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento? Bueno, pues el reconocimiento en este caso va a variar un poco en relación al complejo de histocompatibilidad tipo 1. En esta situación, lo que tenemos es una célula en la cual, como recuerden que el complejo de histocompatibilidad tipo 2 está en las células fagocíticas como el macrófago o la célula dendrítica, quiere decir que esta célula, que es una célula presentadora de antígenos, esta es una célula presentadora de antígenos, tiene que fagocitar previamente a sus antígenos. Entonces se genera la vacuola. Dentro de la vacuola se introducen los patógenos, las bacterias. Después llegarán los lisosomas. Y estos lisosomas fragmentarán a los antígenos, que pueden ser, ya dijimos, bacterias o cualquier otro tipo de componentes que sean nocivos o antigénicos, ¿sale? Bueno, como esta vacuola se formó parte de la membrana celular de la célula presentadora de antígeno, quiere decir que en su interior contiene, voy a hacer una vacuola más grande en esta zona, y esta vacuola tiene un espacio más grande y tiene insertado en su membrana el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Es decir, los fragmentitos de antígenos se insertan en esos complejos de histocompatibilidad. Después esta vesícula viaja de nuevo de regreso a la membrana celular y se va a insertar en la membrana plasmática. Por lo tanto, terminamos formando el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Este sería el complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno en la superficie. ¿Sí? ¿Quiénes lo forman? Pues ya habíamos dicho que el dominio alfa 1
y el dominio beta 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Que llega a la célula el linfocito. ¿Qué linfocito es el que se encarga de esta función? Pues es el linfocito T CD4. Y este linfocito CD4, a través de su receptor TCR, entra en interacción con el complejo de histocompatible tipo 2 para reconocer al antígeno. Y es como se es identificado. ¿Sale? Bien. Entonces dice aquí, los antígenos son interiorizados a través de vesículas, a través de la fagocitosis. Estas proteínas son digeridas a través de los endosomas o por los lisosomas. Ya que los fragmentaron, estos pequeños fragmentos péptidos se unen a los heterodímeros de la clase 2, que es lo que dijimos que está dentro de la vesícula. Ya una vez que se unieron, regresa a la vesícula, a la superficie celular, para expresar estos dominios. Entonces ya llega el linfocito CD4, se une a los dominios beta 2, o sea, digamos que se agarra de los beta 2 y interacciona con los beta 1 y los alfa 1 del complejo de histocompatibilidad. Y de esta manera es como reconocemos a los antígenos. ¿Vale? Aquí está un esquema de cómo se lleva a cabo este proceso, sobre todo en el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Del 1, perdón, este es del 1 porque es el retículo endoplásmico rugoso, se une al complejo histocompatibilidad tipo 1 y se expresa en la superficie. ¿Saben? Entra proteosoma, se rompe, entra a esta zona y de aquí, del retículo endoplásmico, de aquí viaja entre una vesícula y se fusiona a la membrana. Bien. Después tenemos otras sustancias que intervienen en la respuesta inmunitaria, y estas son las citocinas, que son moléculas que tienen varias funciones. Vamos a platicar de ellas. Estas sustancias son producidas principalmente por los mismos linfocitos, por los macrófagos, por células endoteliales, por fibroblastos, y que pueden interaccionar hacia ellas mismas o hacia otras células que son de la familia de los linfocitos. Su acción puede llevarse a cabo sobre sí misma, que sería una acción autócrina, sobre las células aledañas, sería una acción parácrina, o una acción a células a distancia, que sería una función de tipo endócrina. ¿Cuáles son las funciones de estas citocinas? Bueno, primeramente sirven para reconocer a los microbios, instalan la respuesta inflamatoria. Recuerden que estas citocinas las platicamos en la reacción inflamatoria, sobre todo interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, pero hay muchas otras. El interferón, que es otra citocina, se encarga de inactivar a los virus, y el resto de las citocinas pues generan activación de diferentes familias de glóbulos blancos y de linfocitos, como macrófagos, células dendríticas, linfocitos NK. También activa las células epiteliales, permitiendo la expresión de moléculas de adhesión para que los leucocitos puedan ser reclutados. Las células epiteliales permiten que se rompan sus uniones entre ellas y puedan migrar y tapar el defecto, o sea, más en aspecto reparativo, ¿no? Y las citocinas, pues las más importantes, que ya las hemos platicado muchas veces, factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Tenemos la interleucina 12, que activa a los linfocitos como a los macrófagos, y el interferón, que se produce para inactivar a las células y evitar la replicación viral, y otros como interferón gamma y las quimiosinas, que sirven como quimioatrayentes. Las citocinas también tienen una función sobre la proliferación de nuevos linfocitos y la diferenciación de los mismos. Entonces, una vez que estas citocinas se producen, van a ir sobre las células madre linfoides para favorecer la replicación de los mismos y además su diferenciación. Veamos, aquí un linfocito, célula madre. No sé, que esta fotografía expuesta a otras cosas. Otra cosa que es más que todo cómo se activan, cómo los CD4 activan a los B. Pero bueno, estos linfocitos B van a estimular la producción de diferentes colores. Lo mismo sucede con las citocinas. Generan la citocina, y esta citocina viaja a los linfoblastos, y estos linfoblastos van a producir nuevas células. También le dan, activan a los linfocitos CD4, estimulan la producción de otras citocinas como interleucina 2, 4, 5, 17,
interferón gamma, y muchas de ellas favorecen la respuesta inmunitaria. También generan hematopoiesis porque al liberarse estas citocinas favorecen la replicación de linfocitos, de plaquetas. Y bueno, ¿por qué plaquetas? Porque recuerden que si se instala la respuesta inflamatoria, pues va a haber mecanismos de coagulación y por lo tanto va a haber un consumo de plaquetas. Entonces es necesario reponer esas plaquetas. Esas células madre van a ser estimuladas y producir diferentes líneas de glóbulos blancos. Entonces se producirán por factores estimulantes de crecimiento de colonias granulomonocítica, interleucina 7, interleucina 5, que sirven para la diferenciación de cada una de las líneas de los glóbulos blancos. ¿Está bien? Bueno. Y bueno, ¿cómo se activa? ¿Cómo se va a llevar a cabo la activación de la respuesta inmunitaria? Pues esta es a través de que los antígenos que son captados por las células dendríticas, por los macrófagos, los llevamos a los órganos linfáticos. En todo caso son, por lo general, los ganglios linfáticos. Una vez que llegan estos antígenos a los ganglios linfáticos, es más probable que podamos encontrar un linfocito que pueda reconocer a ese antígeno que llevé. Cuando ese linfocito reconoce al antígeno que yo llevé, se instala la respuesta inmunitaria. Y de ahí, esto es a través de las moléculas del complejo de histocompatibilidad para que el linfocito T los termine reconociendo. Otra forma de reconocer los antígenos es cuando los linfocitos F, a través de su receptor de linfocitos B, puede identificar proteínas, lípidos y azúcares que permiten instalar una respuesta inmunitaria. También se puede llevar a cabo este proceso a través de una respuesta innata, que es que los microbios sean reconocidos ¿se acuerdan de los receptores de reconocimiento de patrón? Aquellos que eran de lesión celular y aquellos eran de microbios que encontrábamos tanto en el citoplasma como en la membrana celular o como en las vesículas, pues también ellos reconocen esos antígenos y pueden activar una respuesta inmunitaria innata antes de que los linfocitos B y T reconozcan al antígeno, ¿sale? Entonces, cuando ya estos linfocitos, estas células penetadoras de antígenos reconocieron a los antígenos, en la misma proteína del antígeno estimula a la célula penetadora de antígeno a que exprese ciertas moléculas que le van a servir para reforzar la señal de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos una célula penetadora de antígeno, la cual, ya que tiene la molécula, el antígeno, expresa en su superficie moléculas como la CD80, 86, que servirán como una primera señal para que se una al linfocito T CD4 a la CD28, sobre todo linfocitos T CD4 vírgenes, aquellos que nunca han estado en contacto con antígenos. Entonces, al reconocer este linfocito T que es virgen, tiene una proteína que es la CD28. Como la célula penetante de antígeno, al tener esta sustancia ya como para expresarla, para llevarla, que la reconozca el sistema inmunitario, indirectamente se producen unas proteínas sobre la superficie de esta célula penetadora, que es la CD80 o 86, que va a servir de anclaje para la proteína CD28 de los linfocitos T vírgenes. Esta será la primera señal. Y finalmente la segunda señal es la que es la interacción entre el receptor TCR y el complejo de histocompatibilidad para la identificación del antígeno. ¿Sale? Bien. Bien. Bueno, ahora, como les decía yo, los microbios son captados por las células dendríticas. Estas viajan a través del sistema circulatorio, por la vía linfática también, hasta llegar al ganglio linfático. ¿Y dónde llegan? ¿Por dónde llegan? Pues, por lo general, a través de los conductos aferentes linfáticos que se insertan en la cápsula del ganglio linfático. Y de aquí las células penetadores de antígenos se dirigen ya sea a la corteza, si es que van a estimular linfocitos B, o hacia la paracorteza, si es que estimularán a los linfocitos de tipo T. Bien. Y ya de aquí, una vez que sobre todo se estimulen a los linfocitos T, decidirá
sobre cuál es el mecanismo a seguir para instalar la respuesta inmunitaria, ya sea que estos linfocitos TCD4 estimulen a los linfocitos B para iniciar una respuesta inmunitaria humoral o generen una respuesta celular a través de los linfocitos CD8, pero dependerá del antígeno. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. También, sí. Adelante. Bueno. Bueno, lo voy a dejar aquí porque mañana quiero plantearles los dos caminos que llevan los linfocitos B para iniciar la respuesta inmunitaria y cómo se activa la respuesta inmunitaria de los linfocitos TCD4. Y ya con esto finalizar y empezar con lo referente ya a enfermedades del sistema inmunitario. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, entonces aquí lo dejamos, platicamos el día viernes, por favor, ¿sale? Gracias, Doctor, doctor. gracias. Sí, a ustedes. Gracias.